Buenos días, hermanas y hermanos, y también quiero decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube. Hemos tenido buena respuesta, los videos han tenido un alcance a veces superior a los 700 visitas, muchos amigas y amigos y hermanos que nos ven de diferentes ciudades, de diferentes estados, incluso desde el extranjero, de Estados Unidos, Sudamérica y de España. Quiero saludarles y hoy hemos preparado un mensaje que hemos titulado y que es muy sencillo y que quiero que se vayan familiarizando con él. El nombre de este mensaje se llama Tres actitudes en el Calvario. Tres actitudes en el Calvario. Pero sé muy bien que está muy bien definido el concepto del mensaje, pero quiero definir la palabra actitud. Cuando hablamos de actitud, hablamos de una disposición, de una postura. Aquella tarde en la que Jesucristo murió, aquella tarde en la que injustamente Jesucristo fue crucificado, insultado, vilipendiado, maltrecho y también herido, aquella tarde triste en que la humanidad se lanzó contra él y las potestades satánicas hicieron lo que quisieron hacer, hubieron tres actitudes. Sin embargo, me adelanto a decirles lo que más adelante está escrito. Y dice la Biblia en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muchos humanos triunfan viviendo, otros triunfan guerreando, pero nuestro Señor Jesucristo triunfó callando, llegando al suplicio sin decir una sola palabra en defensa propia. También en Isaías 53:7 dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Son muchos los aspectos de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que hay en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hoy quiero que veamos tres actitudes de la gente de aquella tarde. Quiero decirles que la primera actitud son tres palabras tristes, son tres palabras dolorosas. Y la primera actitud es que muchos se burlaron, muchos se burlaron. Vamos a abrir nuestras Biblias y vayamos a Salmos 22. Salmos 22, leeremos los versículos 7 y 8. Estas evidencias de burlas estaban profetizadas en el Antiguo Testamento. Voy a leer estos textos tratando de hacerles justicia de cómo deben leerse y cómo deben leerse este tipo de versículos. Y cuando estoy leyendo los salmos, estoy leyendo una profecía que tenía más de 1000 años antes de nacer Cristo. Vean lo impactante de esta profecía. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca. Esto me habla de muecas groseras. Menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Qué tremenda burla. Ahora vayamos más adelante en el mismo libro de los Salmos, pero ahora al capítulo 69 y los versículos 11 y 12. Vamos a ir un poco rápido para que nos dé tiempo. Salmos 69, 11 y 12. Estos salmos que estamos viendo son salmos mesiánicos, es decir, que emiten profecías acerca del Mesías. Y el Mesías es Cristo. Y Cristo es el señalado, el designado por Dios para salvar la humanidad. Pero para salvar la humanidad se necesitaba una entrega total, un sacrificio total. Escuchen esta profecía y síganme con la lectura mediante sus ojos en la Biblia. Dice Salmo 69, 10, 12. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio.
Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Otra versión de la Biblia dice, y me zaherían en sus canciones los borrachos. Pero no entendemos a lo mejor muy bien una palabra que está escrita, que es la palabra zaherir. La palabra zaherir significa decir algo para humillar, para molestar o para maltratar a alguien. Esto nos habla de la burla que sufrió nuestro Señor Jesucristo y que experimentó aquella tarde gris, aquella tarde triste. Ahora vamos más adelante en el mismo Salmo 69, pero ahora en el versículo 20. Salmo 69, 20. La palabra de Dios dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. ¿Sabe de qué está hablando? De la burla de los hombres. Cuando Jesús estaba en la cruz, nadie vino en defensa, y que también aquí no tuvo ningún apoyo moral, no tuvo ningún apoyo sentimental aquella tarde nuestro Señor Jesucristo. Pero no para ahí la evidencia. Vamos en el mismo Antiguo Testamento, pero ahora vamos en nuestras Biblias a buscar el libro de Isaías. Isaías 56, y nos vamos acercando más, porque cuando se escribió Isaías esta profecía, era 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 56. Y esto sí lo vamos a leer todos juntos, hermanas y hermanos. Vamos a leerlos todos fuertes, con una sola voz. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Dice la palabra, di mi cuerpo a los heridores, o sea que no me opuse, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. La palabra besar significa arrancar de tajo la barba, arrancar la barba con las manos. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. La palabra injuria significa herir con palabras, herir con palabras. Y también la palabra esputo significa escopitazo, gargajos. Era escupitajos y gargajos y todo lo que podían hacerle al Señor Jesucristo a 1 o a 2 metros de distancia. Esto fue lo que sufrió, las burlas y todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y en el siguiente capítulo, en Isaías 57, por favor, Isaías 57 nos habla del momento crucial de las burlas hacia Él. Dice la palabra, porque Jehová, el Señor, me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal. Sé que no seré avergonzado. Me gusta esta porción de la Biblia. Me gusta esta profecía. Puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Amigas y amigos, hermanas y hermanos, yo soy de los predicadores que creen que en la cruz del Calvario Cristo no le pedía a sus agresores compasión. No le pedía a la gente que lo dejaran de molestar. Sencillamente estaba planeada su muerte. Y Él la estaba dando voluntariamente con vigor, con valor, con decisión su vida. Por eso dice que puso su rostro firme como un pedernal. Y un pedernal es una piedra dura, firme, corrugada. Bendito sea Dios por un Cristo valiente, por un Cristo que dio su sangre y su vida en viva carne, derramando todo aquellas 6 horas terribles en la cruz por nosotros. Pero hay un texto más en el mismo Isaías, pero ahora en el capítulo 53 y versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Dice la palabra del Señor: despreciado,
¿Cuántas palabras cambian con el prefijo des? Por ejemplo, cuando se dice animado y luego se le agrega el prefijo des, ya cambia el contexto de la palabra y de todo. Desanimado. Por ejemplo, cuando se le decía también a Cristo que era el apreciado de las naciones y luego se le agrega el prefijo despreciado, cambia totalmente, que por cierto quiere decir que se le quita precio. Lo trataron como si no valiera nada. Sienta el texto como yo estoy tratando de sentirlo, por favor. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. O sea, los que sabían que era inocente se hacían a un lado para dejar a aquellos acosadores hicieran lo que quisieran con él. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ahora vamos más adelante. Vamos al Nuevo Testamento, porque hay más evidencias también en el Nuevo Testamento de las burlas y el sufrimiento que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 27 y vamos a los versículos 29 y 28. Mateo 27, versículos 29 y 28. Mateo 27, 29 y 28. Todos los amigos y amigas del canal de YouTube y también todos aquellos que tienen una Biblia en su casa pueden corroborar que todo lo que estamos hablando está basado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y también tenemos aquí el texto aquí, que si lo pueden leer, dice la palabra del Señor en Mateo 27, 29 y 28. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Noten lo que quiere decir aquí, que hundieron una cabeza, le fijaron una corona de espinas para que no se moviera. Ahí fue donde lastimaron su rostro y empezó a caer líquido rojo de su bendita sangre. Y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. Escarnio significa burlarse humillantemente, diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Notaron eso? Lo golpeaban sobre la corona de espinas, de modo que las espinas se enterraban más en su cuero cabelludo. Ahora vamos a saltarnos en el mismo Mateo hasta el capítulo 27, pero ahora vamos a leer los versículos 39 y 40. En el mismo capítulo 27, 39 y 40. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Voy a repetir, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Notaron la frase? Si eres hijo de Dios, son los mismos términos que usó el diablo cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, cuando le decía, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Satanás siempre le dirá a Cristo, si eres hijo de Dios, y a ti también te dirá, si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios. Cuando oigas estas palabras en tu mente y en tu corazón, dile, sí soy hijo de Dios por la sangre de Cristo vertida en la cruz y gracias a Él. Porque si algo también tiene Satanás es que es cobarde. Tenemos que aguantar. Dice la palabra del Señor que debemos de aguantar y Él huirá de vosotros. Continuamos con Mateo 27, 40. Dice, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. No tenían una remota idea de lo que estaban diciendo. No sabían de lo que hablaban. ¿Saben por qué? Porque Cristo, si hubiera querido, se hubiera bajado de la cruz y hubiera acabado con todos sus adversarios. En el mismo Mateo, en Mateo 26, 53, Jesús nos afirmó su capacidad para poder destruir a la humanidad si Él lo quería. Cuando le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Les voy a decir,
unas cuentas más o menos. La palabra legión es una unidad militar compuesta por más de 6,000 hombres armados. Eso significa que Dios le podía mandar más de 72,000 ángeles para su protección. En la misma Biblia nos habla que un ángel es capaz de matar a más de 185,000 hombres en una sola noche. Así que Jesús pudo haber exterminado la humanidad si así lo hubiera querido. Pero también el mismo Mateo dice, pero todo esto debería de suceder para que se cumplieran las profecías. Dice la palabra, y volvemos a Mateo 27:40. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. No sabían lo que decían, porque si no se hubiera cumplido el sacrificio, hubiera sido el infierno eterno para ellos. Quiero decirles que desde que Cristo murió, todos aquellos que se burlaron, que lo lastimaron, tuvieron la oportunidad de salvarse hasta su muerte, de haberse arrepentido y haberse perdonado, como un caso que vamos a ver más adelante, de alguien que se arrepintió y fue perdonado y esa misma tarde entró en la gloria, y otro que recibió la promesa de salvación. Si Cristo se hubiera bajado de la cruz, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Bendito sea Cristo, que se quedó en la cruz las 6 horas hasta expirar, y glorioso porque al tercer día se levantó de entre los muertos. Por eso hoy lo recordamos, que se levantó de entre los muertos. Vamos a Mateo 27, 41 y 42. Por favor, Mateo 27, 41 y 42. Esta porción la vamos a leer todos juntos también, hermanos y hermanas. Vamos a leerla todos juntos. Mateo 27, 41 y 42, fuerte, en una sola voz. De esta manera, otra vez desciende de la cruz, pero él no se bajó de la cruz. Había una profecía que cumplir. Tenía que haber un plan de salvación, porque si no había cruz, no había Cristo, y si no había Cristo, no habría triunfo. Desciende de la cruz, ¿y qué le prometían? Creeremos en ti. El encuentro con Dios no puede realizarse en términos que solamente puede realizarse en los términos que Dios propone. El encuentro que Dios, amigo que me ves por el canal de YouTube, hermanas y hermanos, el encuentro con Dios, la salvación que buscas, no está en lo que tú piensas, haciendo buenas obras, perteneciendo a cierta religión o a cierta iglesia, o haciendo un bautismo de cierta forma. La salvación no está en tus términos ni en los míos. La salvación depende del plan que Dios nos ha dado, y la salvación es por gracia, o sea que es un regalo. La palabra de Dios en Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sigamos leyendo en Mateo 27, pero vamos hasta el capítulo 44. 27:44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Repito, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los dos ladrones también se habían unido para injuriarle, para burlarse de Jesucristo, aunque después otro se arrepintió. Aquí es donde les pregunto, hay muchos hermanos cristianos ya muy maduros en la fe, que han escudriñado las escrituras y que han leído muchas veces la Biblia. Han leído algún texto, un capítulo en la Biblia que hable acerca de que la gente que estaba aquella tarde se metía con los ladrones, que se burlaba de los ladrones. Los ladrones tan solo estaban clavados y arriba había un letrero con todas las fechorías que ellos habían hecho. Pero todas las burlas,
todas las injurias, todos los escupitajos eran para nuestro Señor Jesucristo. En ese momento Satanás estaba con todo en acción. Y así pasa el día de hoy. Nadie se burla ni ataca a nadie que pasa los límites establecidos. Cuando alguien se emborracha, lo celebran. Cuando alguien cuenta sus éxitos ilícitos, sexuales, la gente lo admira. Cuando alguien practica la drogadicción, congenian con él. Pero si usted es cristiano, si usted lee la Biblia, si usted asiste a la iglesia, si usted ora en voz alta o vive diferente, se burlan y le rechazan. Los apóstoles lo advirtieron en sus escritos. Dijo Pablo en Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también el apóstol Pedro lo dijo, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Muchos se burlaron. La segunda actitud, algunos lo compadecieron. Yo no celebro y no aplaudo esta actitud. Muchos lo compadecieron. Vamos a Lucas 23:27. Lucas 23:27, por favor, hermanos. Aparece también aquí en la pantalla el texto. Lucas 23:27 dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Vamos a buscar otro versículo, hermanos y hermanas. Vamos a Mateo 16:22. Mateo 16:22, ora por favor. Vamos a leer Mateo 16:22, todos juntos, hermanos. Me responden con un amén cuando lo tengan en sus Biblias. Lo leeremos todos fuertes, todos juntos, a una sola voz, todos unidos. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, la compasión no es una actitud correcta, no es la forma de mirar la cruz. Jesucristo enfrentó la cruz con valentía y lo dice en Lucas 9:51 cuando dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Saben esto qué significa? Que cuando llegó el momento de hacer su último viaje a Jerusalén, pero esa vez no entró como la otra vez que entró montado en un pollino y donde le arrojaban los verdaderos creyentes adornos para que pasara. Esta vez iba a entrar diferente y entró diferente, trompicándose, cargando una cruz. Pero cuando nos dice que afirmó su rostro, se refiere a un rostro varonil, a un rostro sereno, a un rostro firme, de un rostro que sabe a lo que vino. Hermanas y hermanos, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue planeada antes de la fundación del mundo. Dios buscó que hubiera un ser celestial que bajara voluntariamente y se diera su vida en la cruz del Calvario. Y lo dice Pedro en primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo dejó su trono celestial, se despojó de su vestidura magistral, dejó el canto de los ángeles por la eternidad, nació como humano, se humanó, nació como un niño cualquiera. La diferencia es que él tuvo un nacimiento virginal, nació de una virgen, de una mujer que jamás vio hombre. Y esto lo puedo defender, si es posible, hasta con mi propia vida. Y luego creció, hizo su ministerio, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Por eso no hay mediador
entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Por eso esta gente solo lo compadeció, y hasta sus apóstoles lo compadecieron. Se compadecieron tanto de él que incluso le ofrecieron una bebida estupefaciente, o sea, una droga, para que él pudiera aguantar más y para que no sintiera tanto dolor, pero él la rechazó. Y esto lo dice en Marcos 15:23, dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Y eso es lo que tenemos en estos días. Hemos visto en las noticias, en las redes sociales, que en todo el país, en los estados, en todo el mundo, en Tehuacán, hay representaciones de la Semana Santa en vivo y vemos los rostros. Ayer o antier, el viernes, más de 20,000 tehuacaneras y tehuacaneros presenciaron una representación en vivo con gente de rostros que compadecían a un actor que simulaba ser Cristo. Y eran rostros de compasión. Eso es lo que se les ha enseñado en estos días, de ver a un Jesús complacivo. Pero ¿saben qué? Quiero decirles que el sacrificio no se repite. El único Jesucristo vivo, el único Jesucristo viviente y el único Jesucristo que dio la vida voluntariamente y que murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos, viva para siempre. Él no vino para que lo compadezcamos. No compadezcas a Jesús. Él murió con pasión por nosotros. Él murió por compasión por ti y por mí. Dice en Mateo 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Muchos se burlaron, algunos se compadecieron y pocos creyeron en él. Esta es la tercera actitud. Pocos creyeron en él. Vamos a Lucas 23, por favor, hermanos. Lucas 23 en sus Biblias. Lucas 23, leeremos del versículo 39 al 43 y vamos a la recta final del mensaje. Vamos a leerlo juntos, fuerte, para que despertemos y también despertemos al que tenemos juntos. Lucas 23, 39 al 43. En una sola voz dice: y uno de los malhechores nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas yo me imagino que el ladrón apuntó al Señor con la barbilla porque estaba clavado. Ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón fue de los pocos que creyeron en él y fue la última oveja que recibió a Cristo en su ministerio terrenal. Pero hubo alguien más, Simón, aquel norafricano, un hombre de color que le ayudó a cargar la cruz. Este hombre que tuvo dos hijos, uno llamado Alejandro y otro llamado Rufo, que fueron misioneros. Pero usted no lo sabía, pero hay una evidencia en Romanos 16 donde se menciona a Rufo, uno de sus hijos. Él fue otro que aquella tarde creyó en él. También en esa tarde estaba Nicodemo, aquel hombre con el que habló Jesucristo aquella noche y que le dijo que así como Moisés había levantado la serpiente, así tenía que ser levantado el Hijo de Dios para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tenga vida eterna.
Nicodemo llegó con José de Arimatea para reclamar el cuerpo de Jesucristo. Y ahí quedó comprobado que había entendido lo que aquella noche le dijo Jesucristo. Y llegó a ser salvo. Ese fue otro de los que creyó en él. Y el centurión y el cuerpo de soldados que clavaron el cuerpo de Cristo y que lo cuidaban. Cuando vieron aquellas horas de oscuridad, cuando cuando sintieron el temblor terrible y también cuando se partió el velo del templo en dos, exclamaron: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué cambio de estos soldados? Solamente unas horas antes habían participado en todo lo que le hicieron a Jesucristo. Se habían burlado de él. Y después, horas después, estaban haciendo una confesión voluntaria de la fe cristiana. El mejor de sus discípulos anteriormente no lo había dicho mejor. En Mateo 16 dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero estos inconversos gritaron: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. De Pedro se aceptaba, pues él fue instruido por Cristo durante 3 años. Pero estos soldados solo lo conocieron 6 horas. Sin embargo, transformó sus vidas. Quiero decirles esta mañana algo muy importante. Y quiero que todo este día resuene en sus mentes y mediten en esto. Gloria a Dios por los pocos que creyeron en él. El mismo Señor Jesucristo durante su ministerio dijo estas palabras: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entrarán por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Muchos son los que la hallan. Sea usted de los pocos. Si hay alguien aquí en este momento, o usted que está viendo este video, no tiene a Cristo en su corazón, o no está seguro de la salvación de su alma, recuerde estas palabras. Ábrale su corazón a Cristo. Recuerde todo lo que sufrió por usted. Recuerde que Él tomó nuestro lugar. La cruz no era para Él porque Él no pecó. Los clavos no eran para Él porque Él no hizo nada malo. La corona de espina era para usted y para mí, porque nosotros sí lo ofendimos. Nosotros sí pecamos de diferentes formas. Seamos de los pocos que comprenden esto. Estas son las 3 actitudes que se pueden también ver en estos días y hoy. ¿Tú qué harías? ¿Te burlarías de Cristo? Dios te libre de hacer esto. ¿Solo lo compadecerás, pobre de Cristo? Mal. ¿O le abrirás tu corazón? Pregúntate como Pilato: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Pero él fracasó. Él solamente se lavó las manos. ¿Tú qué harás de Jesús llamado el Cristo? Quiero decirte que Cristo, que murió, no permaneció ni en la cruz ni en el sepulcro. Resucitó al tercer día. Se levantó inmortal por los siglos de los siglos y te quiere salvar. Quiere entrar en tu corazón. En Apocalipsis hay unas palabras que simbraron el corazón de mi padre hace más de 40 años, que están en el último libro de la Biblia y está en Apocalipsis, y que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese Jesús que murió aquella tarde en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Y saben también dónde está? Tocando tu corazón. No lo compadezcas y mucho menos te burles de él. Ábrele las puertas de tu corazón y sé como de esos pocos que creyeron en él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por la valentía con la que afrontaste la muerte, Señor, y que diste la vida en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Gracias
por el plan de salvación que nos diste. Gracias por compadecerte de nosotros, Señor, que somos personas que no merecíamos la salvación y estar en el cielo. Señor, te pedimos por todos aquellos, Señor, que aún no han creído en ti, Señor, y que no han entendido el plan de salvación, que tú puedas acercarlos a tu iglesia, a tu ministerio, Señor. Te damos muchas gracias y hoy recordamos ese día, Señor, en que te levantaste entre los muertos, Señor, para vivir eternamente. Señor, gracias por todo lo que hiciste por cada uno de tus hijos, Señor, por ese gran amor que tuviste para la humanidad. No hay forma de poder pagarte todo lo que hiciste. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros y que nos mantengas firmes en la fe, Señor. Te pedimos, Señor, que obres por cada una de las personas que puedan aceptar a Jesucristo en su corazón el día de hoy. Cuídalos y bendícelos. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.